Dios, en su infinita misericordia, mis amados hermanos, les continúe bendiciendo en esta mañana tan preciosa, donde nos regala, como decía nuestro hermano Andrés, ese enorme privilegio de poder estar aquí, de poder estar en su casa, de poderle alabar, de poderle cantar, aún con nuestras pocas melodiosas voces, pero Él se alegra en nosotros por Cristo. Vamos a orar, hermanos, para colocar este espacio de escuela bíblica en las manos de nuestro Señor. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, infinitas gracias una vez más por el precioso regalo que nos das de poder estar aquí congregados en tu nombre, pues tú nos has prometido que donde estemos dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros y nosotros lo creemos, Señor. Sabemos que estás en medio nuestro, por eso suplicamos tu asistencia, suplicamos que nos regales sabiduría, que nos ayudes, Señor, para que podamos comprender tu palabra y no solo comprenderla, sino, Señor, aplicarla y atesorarla en nuestro corazón para ponerla por obra. Yo te ruego, Señor, que por favor, a pesar de la limitación del predicador y de sus falencias, tu palabra sea expuesta con fidelidad y que logre el propósito principal por el cual la envías, para la gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. Pueden tomar asiento. Vamos a continuar con nuestra serie sobre teología sistemática. Les pido excusas si por rato se me va la voz. Estoy recuperándome un poco de una fuerte gripa. Voy a tratar en lo posible de que eso no suceda, que no se me vaya la voz. Vamos a ver. Como les decía, vamos a continuar con nuestra serie de teología sistemática, especialmente el subtema que comenzamos a estudiar el pasado domingo, que nuestro hermano Vincent expuso sobre la naturaleza de la caída y el origen del pecado. En esta mañana seguiremos pues estudiando acerca de la caída, pero más específicamente nos vamos a concentrar en analizar, en profundizar, en estudiar acerca de los resultados y el efecto que tuvo esa caída en la vida del hombre. Y debemos comenzar con una pregunta básica, una pregunta que no por ser básica deja de ser importante, y es: ¿cómo nos afecta el pecado de Adán? ¿Cómo nos afecta esa falta de nuestros primeros padres? Las Escrituras nos enseñan que heredamos el pecado de Adán en dos formas. En primer lugar, heredamos el pecado, la culpa, y somos declarados culpables a causa de esa transgresión, a causa de ese pecado de Adán. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera en Romanos capítulo 5, versículo 12, y le pido el favor que me pueda acompañar hasta ese texto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pablo explica esos efectos del pecado de Adán de la siguiente manera. Dice Pablo, leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por qué hombre? Por Adán, y por el pecado la muerte. Ya vemos claramente una primera consecuencia, la muerte. Así la muerte, escuchen, pasó a todos los hombres, pues, o por cuanto todos pecaron. El contexto de un pasaje que sé que hemos estudiado mucho en esta iglesia, el contexto nos dice que Pablo, ¿cierto?, está hablando de los pecados de las personas, no está hablando de los pecados de las personas que cometen todos los días, para ser más específicos, porque todo ese texto
de Romanos capítulo 5, desde el 12 al 21, nos da el contexto general de ese pasaje. Pablo está haciendo una comparación. ¿Entre quién? Entre un primer hombre y un segundo hombre. El primer hombre, Adán, y el segundo hombre, ¿quién? Cristo. No está diciendo Pablo entonces que por medio del pecado de Adán la muerte se extendió a todos los hombres, pues todos pecaron. O sea, no es que los hombres pecan todos los días y por eso no, sino que por ese primer pecado de Adán, y vamos a explicarlo más adelante de manera representativa, siendo nuestro representante, todos en él caímos. La idea de que todos pecaron significa que Dios piensa de nosotros como todos pecamos cuando Adán desobedeció, cuando Adán transgredió la ley. Queda aún más recalcado en los siguientes versículos. Voy a leerlos para ustedes. Versículos 13 al 14 de ese mismo capítulo de Romanos 5. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Recuerden, ¿cuándo fue dada la ley escrita? En textos en piedra. ¿En la época de quién? De Moisés. Sin embargo, Pablo es muy preciso en decir, pues antes de la ley, o sea, antes de que la ley hubiese sido dada en tablas de piedra, dice Pablo, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Y por qué? El hermano Wittgen lo explicaba muy bien el domingo pasado. ¿Qué es pecado? Es transgresión de la ley. Si no existía ley, ¿podíamos hablar de pecado? No. ¿Qué quiere decir entonces? De que el pecado de Adán, ese pecado de Adán, cuando se dio su ley, o la ley de Dios ya existía. ¿Y estaba escrita dónde? En el corazón del hombre. De lo contrario, no podíamos estar hablando de transgresión, porque si no había ley, pues no existía transgresión, pues el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y Pablo se encarga de explicarlo. Pablo dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dice el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dejando en claro, Moisés entregó la ley escrita en tablas de piedra, pero había pecado antes de Moisés y reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, lo que quiere decir que la ley sí existía escrita en el corazón. Aún, dice él, en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo nos está diciendo aquí entonces que desde el tiempo de Adán al tiempo de Moisés, las personas no tenían una ley que escrita en tablas o en papiros de Dios. Sus pecados fueron tomados en cuenta como, ¿y qué? Como infracción de la ley. Pero no obstante, ellos murieron. ¿Y la muerte es consecuencia de qué? La muerte es un resultado de qué? De la primera transgresión. El hecho de que murieron es una prueba clara de que Dios los consideró culpables en base del pecado de Adán. En cita de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, nuestra confesión, recuerden, una cosa que caracteriza nuestra confesión de fe es precisamente, y valga la redundancia, lo preciso o lo precisa que es en señalar temas como estos doctrinalmente hablando para que no quede posibilidad alguna de ambigüedades y las personas se puedan confundir. Nuestra Confesión de Fe de Londres en el capítulo 6, en el párrafo 2, dice lo siguiente: por este pecado, ¿cuál pecado? Pecado de Adán. Nuestros primeros padres, escuchen, cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios. Porque como lo explicó el hermano Wittgen el domingo pasado, Dios creó al hombre ¿qué? Bueno, recto, perfecto, pero ¿qué? Mutable. Y eso es importante, nunca lo podemos olvidar. Dios creó al hombre
bueno, justo, perfecto, pero mutable, mutable. Entonces la confesión dice, pero este pecado, nuestros primeros padres cayeron en su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y el cuerpo. Entonces, fíjense cómo nuestra confesión es sumamente precisa en describir detalladamente los efectos de la caída, porque recuerden que este es el tema. El tema de hoy es los efectos, los resultados, las consecuencias de esa caída de Adán. Esos efectos son triples, como lo vimos en la confesión. ¿Por qué son triples? Primero, la caída alejó al hombre ¿de quién? De Dios. Primero, eso fue lo primero. Alejó al hombre de Dios. Nuestros primeros padres, por este pecado, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios. El hombre peca, inmediatamente se rompe esa comunión que Dios en su infinita misericordia le había regalado a su criatura más importante, que fue el hombre, para que tuviera comunión con él. Porque tener comunión con él es el sumo bien del hombre, es lo que al hombre más le es necesario y también lo que le es más para su bien. Por supuesto, al no tener esa justicia original, nuestros primeros padres perdieron esa comunión con Dios. Estaban alineados y separados de Dios. Entonces, el hombre caído, ¿qué haría? Huiría de Dios. Él malinterpretaría de ahí en adelante el acercamiento de Dios y se escondería de Dios, como lo vemos claramente cuando leemos el Génesis, en el capítulo 3. Él no se acerca a Dios, él huye de Dios. Dios viene a ser entonces misericordioso para con el hombre, porque el hombre que pasó creyó en la calumnia del diablo de que Dios no es bueno ni justo y por lo tanto, ¿qué pasó? Recuerden que en esa tentación pasó algo importante. En la mentira de Satanás a Eva, lo que Satanás, más allá de venderle, obviamente, y darle el motor de la codicia a la mujer y al hombre, de que comieran para que fueran como Dios, Satanás también mintió, poniendo en tela de juicio ¿qué? La justicia de Dios, diciendo prácticamente que Dios no era confiable. Recuerden, con que Dios os dijo que no podían comer de cualquier árbol. Cuando les dijo, no moriréis, están diciendo Dios está mintiendo, sino que serán como Él. Entonces, tras de que miente, dice Satanás, no es confiable porque quiere otro propósito. Así que Dios llama al hombre después de ese pecado, pero el hombre ¿qué? Se resiste a responder. Se perdió esa comunión con Dios. Entonces, primera consecuencia, el hombre se aleja de Dios, se rompe la comunión. En segundo lugar, viene otra consecuencia. ¿Vino la qué? La muerte. La muerte y la separación están íntimamente relacionados. La separación es ¿qué? La separación del alma y el cuerpo es lo que nosotros conocemos como la muerte primera. Cuando el hombre muere, hay una separación del alma y el cuerpo. La muerte divide y separa lo que Dios creó para vivir en unidad. El concepto bíblico de muerte no es aniquilación, como lo enseñan algunos herejes. La muerte no es la destrucción
en la inexistencia. No, eso es una herejía. La muerte separa lo que está unido en la vida. Eso es la muerte. Cuando Dios creó todas las cosas, las unió en uniones interconectadas que contribuyen mutuamente. Así que todas están existiendo en unión consigo mismo. Al poner la hoja de higuera sobre sus partes para esconderse, ellos, de hecho, de una manera figurativa, estaban apartándose del mandato de procrear, por ejemplo. Estaban muertos a los diseños de la creación de Dios para ellos como pareja. Adán también murió a su mayordomía sobre la tierra, porque él fue creado para gobernar la tierra y sojuzgarla. Le dieron planta como alimento y lo colocaron en el jardín para que él trabajara, sojuzgara, reinara para la gloria de Dios. Pero usó las plantas como armas y fortaleza contra Dios, para que Dios no lo viera desnudo. Sin embargo, la más trágica de estas separaciones fue la experimentada entre Dios y el hombre. Murió la comunión entre Dios y el hombre. Todo lo que Dios había hecho para existir en unidad unificada ahora estaba separado por ese pecado de Adán y Eva. Y es una tragedia que cada día nosotros que leemos las Escrituras vemos. Entonces, en segundo lugar, ¿cuál fue la segunda consecuencia? La muerte. La primera fue ¿qué? La separación de Dios, ese rompimiento de la comunión con Dios. Pero en tercer lugar, el hombre se contaminó por completo en todas las facultades y partes de su alma y de su cuerpo. Esa es la tercera consecuencia. No solo hubo un rompimiento de la comunión con Dios, no solo vino la muerte física de la separación del alma y el cuerpo, sino que además quedó completamente corrompido en todas sus facultades, alma y cuerpo. Y esta es una de las expresiones que conocemos en la doctrina de la depravación total, que vuelve a ser considerada por nuestra confesión. Cuando el hombre cayó, la muerte y el pecado impregnaron cada dimensión de su humanidad. Y eso es importante, ya lo hemos estudiado. Cada aspecto de su hombre interior y también de su hombre exterior cayó presa de la muerte enemiga. En consecuencia, el hombre está ¿qué? Depravado, contaminado, moralmente impuro. Adán ya no era recto, ya no era perfecto, ya no era o no gozaba de una integridad moral. Fue contaminado, ya no orientado a la justicia, sino orientado al pecado. La muerte y las mentiras de Satanás. Esa era la nueva orientación de Adán. Estos tres efectos de la caída, hermanos, se mencionan aquí, sobre todo el pecado representativo. En otras palabras, Dios ve a Adán actuando en la totalidad de la humanidad. Él lo mira como el representante de toda una raza. Por lo tanto, cuando pecó Adán, todos nosotros que somos su posteridad, pecamos en él. Pecamos en él. Por eso Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán no solo fue creado en unión con Dios, sino que también estuvo unido a todos los que nacerían de él. Y eso es importante. La caída, hermanos,
hundió a toda la posteridad humana en la muerte, en la muerte, en la muerte real y en la muerte legal. La caída de Adán alteró tanto la naturaleza misma de lo que significa ser humano, que todos los hombres desde Adán nacen moralmente muertos en todas las facultades y partes del alma. ¿Quién fue la raíz de la desobediencia? Fue Adán. Fue Adán, el manantial, el originador de toda la humanidad. Fue Adán. Pastor, ¿y no fue Eva la que pecó primero? Ya lo hemos hablado, pero entendamos que Eva estaba bajo la ¿qué? ¿Bajo la qué? Bajo la representación de Adán también. Eva se debía sujetar a su marido. Sin embargo, también vemos cómo en ese momento Eva toma un rol que no le correspondía. Ella actuó en representación de su esposo, también fue una transgresión. Y empezaron a ver, o empezó allí un cambio de rol, y un cambio de rol que trajo consecuencias graves. Sin embargo, Dios no llamó a Eva, ni culpó a Eva, sino a Adán, porque Adán era la cabeza, Adán era el representante. De la misma manera, hermanos, y esto siempre lo hemos dicho, el esposo, como cabeza de su esposa, responde al Señor también por su esposa. Y el día que estemos en ese tribunal, daremos cuenta por la vida de nuestras esposas. No que de alguna manera ellas quedan eximidas, no, sino que es nuestra responsabilidad de que nuestras esposas hagan lo que es correcto delante de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos esforzarnos porque ellas estén en comunión con Dios. Y eso es una responsabilidad que tiene el hombre por ser cabeza. Lo mismo que pasó en Edén. Dios, por supuesto, juzgará a las esposas, pero también dirá, ven y tú quisiste, ven esposo, tú quisiste, para que eso no pasara. Así que eso es importante. Así que nuestra conexión con Adán y nuestra responsabilidad por su pecado se debe a dos aspectos de la relación en la que Dios nos ve inmediatamente identificados con Adán. El primer aspecto es legal. Legal. Esto es lo que en teología llaman jefatura federal. Jefatura federal, es decir, la posición que Adán tenía en relación con la ley de Dios es inmediatamente la posición legal que todos los hombres después de Adán iban a tener. Él estaba representando en su justicia el resto de su posteridad. Por supuesto, si él violaba la ley, toda su posteridad, aún sin haber nacido, ya eran culpables de esa violación de la ley. ¿Es claro? Así que el primer aspecto es legal. Esa representación tiene una consecuencia legal. Eso es como si el jefe de familia representara a su familia y lo que el jefe de familia cumpla en cuanto a la ley, su familia lo cumple en cuanto a la ley. Pero si ese jefe de familia falla y es hallado culpable, toda su familia también. Así como Adán es culpable, también lo es toda la humanidad. Así que esa culpa del pecado, si estamos hablando de un aspecto legal, ¿fue qué? Imputada. Imputar es poner en otro. Poner en otro. Entonces, esa culpa legal fue imputada a toda su posteridad. La palabra imputada es un término legal importante relacionado con el tribunal de Dios. Imputado, recuerden, significa acreditar en otro, colocar en otro, colocar en la cuenta de otro. El segundo aspecto entonces de nuestra comunión con Adán se refiere a lo que a menudo se llama
esa depravación total. Ya lo mencioné al principio. Aspecto legal, somos declarados culpables. Y lo segundo, somos corrompidos. La naturaleza corrupta también se transmite a toda esa posteridad. Naturaleza corrupta se refiere a lo que se describe como estar muertos en pecado. Todos los hombres nacen muertos en pecados. El niño que nace ya siendo pecador. No es que nace inocente y después se va corrompiendo. No, ya él nace pecador. Y él peca porque es pecador. No es pecador porque peca. O sea, parece lo mismo, pero no es lo mismo. El niño nace siendo pecador, por eso él peca. No es que él es pecador porque después que nació empezó a pecar. Yo quiero que eso sea muy claro, es claro, ¿cierto? Entonces, esa corrupción, ese pecado que fue imputado, por supuesto, llega a las facultades del hombre. Desde que es un niño empezamos a ver el pecado, empezamos a ver cómo el niño manipula, cómo el niño miente, cómo el niño hace cosas contrarias a la ley de Dios, es egoísta, es manipulador, etcétera, etcétera. Y eso no se lo enseñan sus padres. Eso viene con ellos de cuna, de fábrica, de nacimiento. Sí, es correcto, así es, ese es el nombre correcto. No hay facultad humana, hermanos, que no esté naturalmente orientada a alejarse de Dios y hacia la corrupción y hacia a la contaminación. No hay una sola facultad que no lo esté. ¿Qué quiere decir con facultad? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros actos, por supuesto, todo está orientado a ello. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esto no significa, y debo hacer la aclaración, que la mente humana sea incapaz de un conocimiento superior o de un conocimiento asombroso, sino que el hombre, como el Adán caído, posee su conocimiento, pero ese conocimiento es inclinado siempre al pecado y a la separación con Dios. El conocimiento del hombre caído tiene sus raíces en la desobediencia, recuerden, en el engaño, porque lo que se conoce como una supresión deliberada del conocimiento de Dios y un compromiso siempre a adorar cualquier otra cosa menos a Dios, es decir, de adorar a ídolos. Esa es la tendencia natural de nuestro corazón. Por eso Juan Calvino siempre decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, porque estamos naturalmente movidos a adorar todo aquello que no sea Dios. El hombre natural, el hombre natural. Por eso que Pablo en el primer capítulo de la carta a los Romanos lo dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por todo lo que el hombre ha aprendido, hermanos, todavía es incapaz por él mismo de educarse para alejarse de la inmoralidad, para alejarse de la criminalidad, para alejarse del odio, para alejarse del pecado. La voluntad no es una facultad moralmente neutra. Y yo sé que siempre hay debate con relación a esto, por el tema del libre albedrío. Pero la voluntad no es una facultad
moralmente neutra, sino que está inclinada, es defectuosa, inclinada a desobedecer a Dios. Voy a citar nuevamente la confesión de fe, pero ahora voy a citar el párrafo 3 del capítulo 6. Dice la confesión: siendo ellos la raíz de la raza humana, ¿ellos quién? Adán y Eva. Y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, ¿qué es eso? Federalismo, representación. ¿Sí notan? La culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. ¿Por qué la confesión se cuida de precisar esto? Por generación ordinaria. Porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo también es hombre. Pero no vino por generación ordinaria, sino que fue ¿qué? ¿Fue qué? Y el Espíritu Santo vino a María, recuerden. Por lo tanto, ahí se rompe esa generación ordinaria. Por eso la confesión es muy cuidadosa en decir que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ellos concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Entonces, fíjense, ante esto, muchos hombres reconociendo que las personas ejercen su libre albedrío y toman decisiones sin ningún tipo de compulsión, ellos asumen, o muchas personas asumen erróneamente, que el libre albedrío del hombre opera como lo hizo Adán antes de la caída. Y hemos hablado acá de los estados, ¿verdad? De los estados del hombre. Una cosa era el estado de Adán, donde no había caído, y otra cosa es el estado después de que Adán cayó. Y muchas personas creen, todavía en nuestros días, que el libre albedrío está en el mismo estado de Adán antes de pecar, y ese es el error. Ese es el error. El hombre todavía, ellos piensan que el hombre todavía en su libre albedrío puede hacer lo que es justo delante de Dios, buscarlo y hacer las cosas que sabemos que espiritualmente no puede hacer, a menos de que el Espíritu Santo de Dios ejerza su poder de regeneración. Y hemos dicho siempre, no es que el hombre no haga libremente lo que él desea hacer, el hombre libremente hace lo que él desea hacer, pero hace lo que está de acuerdo con su naturaleza moral. ¿Y cuál es la naturaleza moral del hombre sin Cristo, del hombre caído? Es corrupta. Él va a hacer libremente lo que su naturaleza moral lo incline. Después de la caída, el hombre, al nacer con esa naturaleza corrupta, elige libremente hacer la voluntad de Dios. No, libremente ¿qué? Pecar. Pecar. Eso también lo estudiaremos más adelante en esta serie cuando sea el momento, cuando abarquemos el tema del libre albedrío, que ya de hecho lo enseñó el pastor Pedro en los estudios de confesión de fe, el tema del libre albedrío. El hombre elige libremente lo que determina su naturaleza moral. Pero la confesión es clara también, es decir, a menos que el Señor Jesús lo libere, los hombres escogen voluntariamente el pecado al que están esclavizados. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, les dijo que el problema no era su ignorancia, porque ellos eran eruditos. Su problema era su obstinado y deliberado rechazo a Cristo. Por eso en Juan capítulo 5, versículo 40, el Señor les dice claramente, ustedes no quieren venir a mí
para que tengan vida. Pero ese no querer, por supuesto, es que libremente no querían hacerlo, porque su corazón corrupto se inclinaba a rechazar a Dios. Eso es algo natural. Mucha gente llega a saber lo suficiente acerca de Cristo. Se informan muy bien de quién es el Hijo de Dios. Pero las decisiones que toman, por supuesto, van en contra de lo que es creer y seguir a Cristo. Entonces vemos eso precisamente en la exhortación de Jesús a los fariseos. Mucha gente entonces sabe acerca de Jesús, sabe incluso acerca de la salvación que Él ofrece, pero no vienen a Él simplemente porque no quieren servirle. Ellos quieren servirse a sí mismos. Muchos les dicen, de hecho he tenido conversaciones con amigos donde la excusa es que ellos aman mucho el mundo. No es que amen el mundo, ellos se aman a sí mismos. Se aman a sí mismos. Por lo tanto, en consecuencia, aman deleitarse en el mundo. Sus voluntades están caídas y continúan tomando decisiones incluso en contra de su propia conciencia, porque su voluntad escogió voluntariamente la desobediencia. La desobediencia. Por eso en sus fuerzas es imposible que puedan seguir a Jesús. No es en su fuerza, es en el poder del Espíritu Santo. Usted y yo, antes de llegar a los pies del Señor Jesucristo, estábamos en esa condición de hijos de ira, desobedientes a Dios, enemigos de Dios. Y usted y yo no vinimos a sus pies porque fuimos los más valientes ni los más inteligentes. Vinimos a Él porque en su gracia nos otorgó arrepentimiento y fe. Y entonces sí pudimos buscarlo como debíamos buscarlo. Entonces, hermanos, es importante que siempre tengamos muy presente, y sé que lo tenemos, el tema de las consecuencias del pecado. Dice Isaías en el capítulo 5, versículo 20, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que sustituyen la luz por las tinieblas y las tinieblas por la luz, que sustituyen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Por supuesto, el profeta Isaías se refería a esa defectuoso estado en que el hombre escoge. Hermanos, ya tengo poco tiempo, pero ya para ir concluyendo, ¿cuál es el castigo del pecado? Aunque el castigo del pecado sabemos que Dios usa las escrituras y todo el tiempo busca ser disuasivo en cuanto a seguir pecando para que el hombre se aleje del pecado, y lo usa siempre como una advertencia para los que lo observan. Esa no es la razón primaria por la que Dios castiga el pecado. La razón primaria es que la justicia de Dios lo demanda. Dios, quien es justo, demanda que obedezcamos su ley. La justicia de Dios demanda que el hombre sea obediente, a fin de que Él sea glorificado en el universo por haber sido el creador. Cuando nosotros desobedecemos, por supuesto, estamos infringiendo esa ley. Pablo dice en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hablando de nuestro Señor Jesucristo.
Dios mismo tuvo que entrar a solucionar el problema de la justicia del hombre, mandando a su Hijo, quien es nuestra propiciación. Dios mismo ofreció a Jesús para solucionar el problema de los efectos del pecado. Por eso el pecado no se puede tomar a la ligera, hermanos. Se debe tomar muy en serio porque le costó a Dios enviar a lo que más amaba para solucionarlo. Enviar a su propio Hijo. No había otra manera. Es así de serio el pecado. Y nosotros no podemos perder de vista eso nunca. Recordar que esos efectos son tan graves que a Dios mismo le tocó intervenir. Mandar a lo que más amaba como propiciación, morir como el peor de los criminales, para poder sustituir y darnos a nosotros salvación, para que nosotros podamos en Cristo poder glorificar al Señor en su justicia. Ya se me acabó el tiempo. Vamos a orar y tenemos 5 o 10 minutos de aportes y preguntas y luego tenemos el receso. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Perdona, Señor, las falencias del predicador, pero yo te pido que tu palabra, Señor, haga eco de una manera poderosa en nuestras vidas. Nos ayudes a ver la realidad de las consecuencias de nuestro pecado, que son tan graves, que tú, Señor, tuviste que intervenir enviando a lo que más amabas, a nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, a solucionarlo. Ayúdanos a tener en alta estima el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, a valorarlo, a atesorarlo y ser, Señor, muy cuidadosos, estar muy alertas con el tema del pecado. Nunca olvidar, Señor, lo terrible que es y el daño que causa. Te lo pido, Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, preguntas, aportes. La próxima clase vamos a estudiar lo que es el pacto de obras, porque acá hablamos de la consecuencia del pecado, pero esa consecuencia del pecado tuvo un fundamento y fue la violación de un pacto que Dios hizo con el hombre. Y vamos a ver lo que es el pacto de obras. El hermano Manuel. Amada iglesia, buenos días. Bueno, pastor, escuchando desde el inicio que cuando usted inicia la enseñanza, vemos donde el hombre, o sea, el hombre después que peca, y especialmente Adán, huye, se esconde. Y es lo que todavía estamos viendo hoy en nuestros días. El hombre huye de Dios, el hombre se esconde. Por eso me llamó mucho la atención también cuando hablaba de sus amigos. Y mucha gente conoce de la palabra, pero no son creyentes. Por eso ellos no se sujetan. Cuando ellos le decían a usted, yo amo mucho el mundo, ellos se estaban refiriendo a, yo amo mucho el pecado, porque eso es lo que a eso se refería. Y entonces vemos que aunque la persona tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios, no necesariamente es creyente. Si no hay ese llamado, ese freno de esa carrera donde va el hombre escondiéndose del Señor, si no hay ese llamado del Señor, el hombre nunca va a llegar a los pies de Dios. Siempre va a huir, a esconderse, porque la única manera para llegar a los pies del Señor es que la gracia de Dios llame. Ese Manuel que iba huyéndole al Señor, cuando lo llama Manuel, es que se detiene. Y ahí en adelante es donde nosotros, los seres humanos, vamos a hacer o a luchar para hacer lo que el Señor nos manda, a cumplir con su estatuto. Verdaderamente seguimos huyéndole al Señor.
no es posible uno mismo ir a una iglesia porque yo quiero ir. No, tiene que haber ese llamado. Hay una de las, o sea, analizando todo lo que ha sido la historia de la raza humana, una de las mentiras que nos ha vendido Satanás es de reemplazar el evangelio por el moralismo. Y si bien es cierto, muchas personas en el mundo no conocen de estos términos, ellos abrazan mucho el moralismo, reemplazan el evangelio por el moralismo. ¿Qué es el moralismo? Pretender que pueden llegar al cielo a través de su moralidad. Por eso muchos en el mundo, usted lo ve que son personas que no, quizás no están abiertamente en lugares donde quizás otros pecan deliberadamente. Son hombres que están moralmente un escalón por encima del resto, porque no toman, porque no fuman, porque no abiertamente no cometen pecados que otros sí cometen, y se creen, por supuesto, buenos. Y ese es un pecado eh, y una situación más difícil de contrarrestar que el que está abiertamente pecando. O sea, el corazón más endurecido es el de la persona que se cree buena, el que está abrazando el moralismo como un camino de salvación. Y es mucho más difícil persuadir a una persona así de que es enemigo de Dios, de que ha transgredido la ley, porque él se compara y dice, pero si yo soy buen esposo, si yo soy buen hijo, si yo soy buen padre, yo no hago lo que el otro hace, yo no hago lo que el sicario hace, yo no hago lo que el ladrón hace, yo no hago lo que el borracho hace, lo que ellos se comparan con los otros. El gran problema es que no se comparan con Cristo, que es la justicia perfecta, y allí pues todo empieza a cambiar. La hermana, nuestra querida hermana. Buenos días, amada iglesia. Pastor, yo aún estando pues, en la iglesia pentecostales, miren lo que yo escuchaba, o sea, y yo creo que todavía la hora y lo dice, que los niños nacían inocentes porque en ellos había capacidad de que habitaba el Espíritu Santo. O sea, pero mi pregunta era, pero si ellos todavía no han creído, y se supone que cuando uno cree, Cristo pone el sello del Espíritu Santo. Entonces decían que los niños inocentes y que ellos nacían sin pecado. Entonces yo quiero saber qué versículos bíblicos refutan esta enseñanza. Bueno, mira, hay dos cosas ahí que hay que aclarar. Primero es la condición del niño y otra cosa es el destino final si un niño muere, porque yo creo que eso lo encamina más por ahí. Son dos cosas diferentes, vamos a empezar por la primera. La Biblia sí tiene un fundamento sólido de que los niños nacen bajo pecado. Vemos en los salmos que hablan de que en pecado fui concebido, de que el Señor vio mi embrión, etcétera, etcétera. Por supuesto, sí hay evidencia bíblica de que nacemos bajo pecado. Donde no hay luz, sino que hay, de pronto no es muy claro el tema, es qué pasaría si un niño muere. Para eso hay muchas posturas. Una postura es que todos los niños se salvan. Erróneamente cogen un pasaje donde el Señor Jesucristo dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces muchos confunden y dicen, es que todos los niños, de todos los niños es el reino de los cielos. O mira, de los que maman, fundaste la alabanza. Entonces mira, que quiere decir que todos los niños que son inocentes, entonces se salvarán. Pero si vamos al Evangelio, vemos que de alguna manera nadie puede ser salvo sin el conocimiento salvífico del Señor. Entonces hay muchas posturas. Hay otros que dicen, mira,
los niños elegidos se salvan. Esa es otra postura. Los niños no elegidos no se salvan. Entonces, no, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Dios es injusto si ellos no han hecho nada. Es por eso, por la mentalidad. No han hecho nada, pero si ya son culpables. Hay otros donde hay otra postura donde dicen que en cierto, o sea, que Dios tiene condescendencia y de una manera sobrenatural hace que un niño se arrepienta y lo salva. Y también es una postura. Entonces, son muchas posturas de las cuales muchas personas con ese afán de no ver a Dios como injusto buscan de que todos los niños se salven. No me preguntes cuál es la particular, pero sí te digo esas posturas. Cuando Saúl desobedeció a Dios, Dios lo mandó, o sea, primero él lo mandó a matar tanto mujeres como a niños. Así es. O sea, porque ya él sabía que el pecado que ellos Así es. que había en ese. Gracias por ese aporte, porque yo precisamente puedo hacer una pregunta. Dios en las Escrituras enjuicia a los que son idólatras y desobedientes y los que son paganos de generación en generación, y sus descendencias las engendran o permite que se engendren para el mal, para ser castigados, para derramar sobre ellos su ira. Vemos, por ejemplo, los primogénitos del faraón, por ejemplo, o los primogénitos de los de Egipto, cuando Moisés intentó al principio persuadir de que liberaran al pueblo de Israel. Y vemos en las Escrituras que es posible, por supuesto, que Dios mande hacer lo que mandó hacer a Saúl, que no dejara con vida a nadie de ese pueblo pagano, que matara hombres, mujeres y niños. Entonces, más bien es convencernos por la Biblia de que cual sea la postura de la condición final del niño, porque ya creo que no hay duda de que la condición de pecado en la que el niño nace, creo que no hay duda. ¿Cierto? Pero si una cosa conlleva a la otra, si yo estoy convencido de que el niño nace siendo pecador, es inocente o es culpable. Dios no tiene base para juzgarlo y condenarlo al infierno. Entonces saquen sus propias conclusiones. Adán es el representante legal de toda la humanidad. Desde antes de nacer. Amén. Adán incluso representa a aquellos niños que no han nacido. Así Y es. por representación legal, podemos decir que aún antes de nacer ya vienen bajo la condenación, ya vienen siendo pecadores. Es ahí donde se conoce la doctrina de el pecado original. Así es. Que es la doctrina que enseña que antes de nacer ya hemos pecado. Pero fíjate, Pastor Pedro, que eso es lo que dice, es cierto. Pero fíjate por qué este tema nos es tan sensible. ¿Por qué nos es tan sensible? Porque nosotros empezamos a compararnos con Dios. Empezamos a pensar como si Dios piensa como nosotros. Por ejemplo, uno dice, yo no sería capaz de mandar a un recién nacido, un niño que sacar esa criaturita para el infierno. ¿Cierto? Eso es lo primero que hacemos, ¿o no? Entonces, ¿cuánto menos Dios, que es tan bueno, misericordioso y bondadoso, va a hacer algo así? No creo. Empezamos a creer que Dios piensa como nosotros. Y, mi hermano, Dios tiene todo el derecho de enviar a un recién nacido al infierno. Dios no es injusto. Amén, así es. Entonces, así es. Entonces, yo sé que para el consuelo de muchos padres, por ejemplo, que tienen hijos pequeños, por supuesto, ellos, su esperanza y su anhelo es que sus hijos no se pierdan. Y desde un punto de vista pastoral,
nosotros siempre tratamos de darle ese aliento. El Señor puede hacer lo imposible, claro. El Señor puede de una manera sobrenatural salvar a un niño. Por supuesto que sí. Pero eso está en Él, no en nosotros. Hermano Víctor. Mira, el hermano Víctor, por ejemplo, que tiene a su hijo Joel recién nacido. Ahora, un presbiteriano diría, ya te doy la palabra, un presbiteriano diría, bauticémoslo rápido para hacerlo miembro del pacto y no se pierda. Pero bíblicamente, hermanos, Dios puede. Ahora también, de una manera sobrenatural, puede salvarlo. Puede salvarlo y puede llevarlo al cielo. Pero no podemos sensibilizar ni pensar que Dios piensa como nosotros. Eso sí, hermano Luis y el hermano Víctor, en ese orden. Pues sí, bueno, más o menos ahí encaminado a eso iba el aporte. Sabemos que Dios nos creó, o Dios creó al hombre, al primer hombre, al hombre, con la capacidad de ser inmutable, ¿cierto? Mutable. Mutable es la palabra mutable. Claramente el Señor sabía que el hombre podía llegar o iba a llegar a pecar, a desobedecer. Y como consecuencia de eso, como consecuencia de esa desobediencia o de ese pecado, llega a todo lo que estamos comentando ahora de los niños. O sea, un niño nace, obviamente también nace mutable, y si el niño, o sea, bueno, un niño que fallece, si se le da la capacidad de no morir desde niño, sino seguir su vida, lo más seguro es que vaya a pecar, ¿cierto? No, es que ya es pecador. No, sí, por eso. Por supuesto, el resultado de... ¿Qué se espera de un pecador? ¿Que haga qué? Que haga pecado. Que haga pecado. O sea, es diferente, por eso no nos podemos confundir. Entonces, él no se va a convertir en pecador cuando empieza a pecar. Exactamente, él es pecador y ¿qué va a hacer? Pecar porque es pecador. ¿Sí me entiendes? Entonces, hacia allá más o menos iba mi aporte. Dios creó al hombre con todas esas características mutables, la capacidad de pecar o va a pecar, ¿cierto? Y cuando, entonces hacia allá va nosotros cuando la transferencia, como es del pecado hacia el hombre, va la imputación. La imputación del pecado del hombre va hacia allá. Por eso es que muchas veces tenemos esa connotación, ese concepto de que, pero es injusto que el hombre sea condenado por lo que hizo el primer hombre. Pero es que una de las consecuencias que también usted la numeró, que tuvo la caída, fue que se rompió esa relación, esa comunión directa con Dios. Y así como se rompió esa comunión directa con Dios, los hombres, los niños, nosotros que íbamos a seguir, íbamos a seguir con esa incapacidad, ¿cierto? De no tener esa relación directa con Dios. Y de ahí siempre vamos a tener a la consecuencia esa de transgredir muchas cosas. Querramos, no querramos, vamos a atender allá. Te complemento con algo. Dios fuera injusto si condenara a un inocente. ¿Cierto? Pero sabemos que Dios no es injusto. Él no está condenando a un inocente. Él está condenando a un culpable. Ahora, con relación a lo que dijiste que es importante, con relación a que muchas personas dicen, pero no es justo que yo tenga que pagar por el pecado de otro. Pero entonces tampoco fuese justo que yo fuese salvo por la justicia de otro. Porque tú y yo y todos los que estamos en Cristo somos salvos porque Él cumplió por su justicia. Entonces tampoco fuese justo de que yo fuese salvo por lo que el otro hizo, que es Jesús. Entonces fíjense cómo esto que estamos viendo tiene un final justo. Aclara muchas cosas, sí, claro. Entonces, por la consecuencia. Amén. Por la consecuencia del acto de ese primer hombre, ¿cierto? Así que fue lo que aportó, o fue la enseñanza que
que dio la semana pasada el hermano Bisley. O sea, si el hombre no hubiese pecado, que es lo que usted está diciendo, nosotros seguramente hubiésemos seguido bajo ¿qué? Bajo esa relación y bajo toda esa forma como con la cual Dios creó al hombre, ¿cierto? Y no pecáramos, ¿cierto? Pero como Así es. sí pecó, ahí hay un rompimiento el rompimiento principal es la relación con Dios. Y al no tener esa relación con Dios, por mucho, o sea, hay muchas cosas que desconocemos. Y por mucho que querramos, siempre vamos a fallar en muchas cosas o en algo. Así es. Y sabemos que delante de Dios, lo que para el hombre pareciera un pecado pequeño, es lo mismo que un pecado a lo que al hombre parezca un pecado Sí. rapidioso. Entonces, fíjense, recordemos que todo esto conlleva a Cristo, el primer Adán y el segundo Adán. Y eso siempre es claro. Ya te respondo a eso. Démosle la palabra al hermano Víctor y ya te respondo a eso para el orden. Hermano Víctor. Buenos días, iglesia. Yo venía a escuchar la prédica y una parte en donde voy a leer 3 versículos y dice Romanos 5:18. Sí. Así como el delito de Adán, condenación a todos los hombres para que tengan vida. Sí. 1 Corintios 15:22. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Sí. 1 Corintios. Esto dice la Escritura. Es el Romanos 5:15, pero no lo voy a leer, está un poquito largo. El punto que me quedó sonando es, Todos. en Adán, todos y toda la raza, en Adán, todos. No son todos, no. Que es válida tu pregunta, porque ese todos siempre trae el debate de que todos. Entonces, allá donde te quiero llevar. Toda la raza, Sí. en Adán, Señor, como dice, Todo el que cree. Porque es que, correcto, porque es que, exacto, cuando él habla de todos, Pablo a quién le está escribiendo primero. Eso es lo primero que tenemos que contextualizar cuando leemos. Lo que acabas de leer en Romanos y en 1 Corintios es ¿a qué? ¿A quién le escribe Pablo? A la iglesia. Entonces, en el primer auditorio, Pablo le está hablando a creyentes. Cuando dice, en Adán todos, ¿a quién se está refiriendo? A los que están leyendo la carta. Y también te dice, en Cristo todos, a los que están leyendo la carta. Eso es lo primero, ¿sí me hago entender? Que ese primer auditorio, después, cuando hagamos un trabajo exegético y miremos el puente, tiene consecuencias en nuestro presente, claro. Pero el todos es precisamente, y no podemos olvidar de que la analogía de la fe es la que te da la luz en los pasajes más oscuros. Entonces, si yo dudara, por ejemplo, de que no fueran solo los elegidos, sino toda la humanidad, entráramos nuevamente a examinar el debate de que si todos son salvos o no. Porque entonces yo tendría que interpretar así. Si en Adán todos pecamos, en Cristo todos somos salvos, entonces todo el mundo se salvaría. Todos. Absolutamente. Pero hay una condición, y la condición es todo el que cree. Y el apóstol Juan, empezando su evangelio, lo dice claramente. Esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. O sea, Jesucristo está disponible para todos. Para todos, pero no todos van a Él. Él mismo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo haya enviado. Y dice Juan, el que no cree ya es condenado. Entonces, fíjate, yo sé que ese todo siempre
genera la confusión. A toda la humanidad. Así es. Muy sabio, sí. Muy sabio tu respuesta, Lucho, así es. Amén. Fíjate, Víctor, en tu caso que tienes a Joel, que está recién nacido, en tu corazón de padre, ¿qué más deseas tú y qué más anhelas tú de que tu hijo sea salvo? ¿Cierto? ¿Cierto? Y yo sé que tu oración, así como la iglesia, siempre es que Joel conozca al Señor Jesucristo. Y Señor, salva a mi hijo, ¿cierto? Supongamos Dios no lo quiera de que Joel fallece. Tú tienes la fe y la convicción de que el Señor en su misericordia puede salvar a Joel. Claro que sí. Pero lo que tú no puedes pretender es que por ser tú creyente, tu hijo va a ser salvo. Ese es un error. O sea, entiende esto. Nuestra fe no se imputa a nuestros hijos. ¿Sí me vamos a entender? Que si nosotros tenemos una alta probabilidad, porque Dios es bueno y fiel, y ha prometido siempre un trato especial con nuestra descendencia, es otra cosa. ¿Sí me vamos a entender? Es otra cosa. Tú y tu casa. Sí. No, y eso es otro tema, otro debate que no terminaríamos hoy. El hermano Heriberto. Gracias, pastor. Bueno, sabemos que nosotros por nuestros medios, por nuestra forma de capacidad, jamás llegamos a los pies de Cristo. Es Él quien realmente nos hace llegar. Pero hay un medio que Él nos manda, la oración. Amén. ¿Sí? Y esto es lo que quiero realmente recalcar. Nosotros, por medio de la oración, podemos obtener grandes cosas. Amén. Muchísimas cosas. Y no nos olvidemos nunca, jamás de la oración, que es una forma, sabemos que el intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, pero la oración está precisamente por ese medio que cada uno de nosotros, Dios nos da esa facultad de Amén. Y eso que tú acabas de decir es tan importante. Como por ejemplo, Víctor, por ejemplo, tu oración como padre siempre es que tu hijo, ¿verdad?, sea salvo. Si él llegase a fallecer, tu oración puede ser escuchada, porque claro que el Señor escucha nuestras oraciones como sus hijos. Y que Dios pueda salvar a tu hijo, claro que sí. Sí me vamos a entender. Porque tú no sabes, ni tú ni yo sabemos si tu hijo es un elegido del Señor. No lo sabemos. Eso solo sabe el Señor. ¿Sí ves? Entonces, por eso nuestras oraciones, como dice el hermano Heriberto, son importantes. Pero siempre tener los pies en la tierra, no en la tierra, los pies en la Biblia. Sí, sí, porque recuerden que dice Isaías que nuestro corazón es engañoso. Nuestras emociones, nuestros sentimientos tienden siempre a distorsionar todas las cosas. Y mire que tratamos todo el tiempo de humanizar a Dios, hacer que Dios piense como uno piensa. Y Dios no piensa así. Así es.